República de Nicaragua, martes 2 de diciembre de 2025. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio clave al presupuesto general de la República para 2025, que viene en la ley número 265. Para entender bien lo que está pasando, vamos a seguirle la pista al dinero a través de varios puntos. Primero, el rompecabezas de los ingresos y los gastos. Después, veremos quiénes ganan y quiénes pierden con esta redistribución de fondos. Luego, unas donaciones de propiedades del Estado que son, créanme, más importantes de lo que parecen. Y finalmente, bueno, cómo todo esto dibuja un nuevo mapa de prioridades para el país. Empecemos por lo que parece una excelente noticia. El presupuesto de ingresos sube bastante, en casi 7.400 millones de córdobas, y la fuente principal de ese dinero extra son los llamados ingresos corrientes. Y ese es un muy buen punto para empezar, porque ese término, ingresos corrientes, es la base de todo esto. Pensemos en ello como el sueldo regular del Estado. No son ingresos por algo extraordinario, como vender un activo o un préstamo especial. No, son los ingresos del día a día, principalmente los impuestos. Los que pagan las empresas y la gente. Exacto. Los documentos detallan que este aumento viene sobre todo de una mayor recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA. Esto podría significar que la economía está más activa o que la recaudación de impuestos se ha vuelto más eficiente. O bueno, una mezcla de ambas cosas. Claro, es el flujo de caja del gobierno. Ahora, aquí es donde la historia se pone extraña. Y para mí, realmente interesante. Porque si los ingresos suben en casi 7.400 millones, uno esperaría que el gasto, los egresos, subiera en una cantidad parecida. Pero no es así. El gasto total solo aumenta en unos 2.700 millones. Hay una diferencia de más de 4.600 millones. Mi primera idea es pensar que están pagando deuda o ahorrando, pero los números no parecen ir por ahí. ¿Qué está pasando con todo ese dinero? Parece que se esfumó. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es la clave de todo el análisis. No, no se esfumó. Lo que estamos viendo es un rebalanceo interno, increíblemente fuerte. Para entenderlo hay que separar el gasto en dos categorías, como si fuera el presupuesto de una casa. Por un lado, tienes el gasto corriente. Que sería como pagar el supermercado, la luz, la gasolina. Justo, los gastos de todos los días. En el caso del Estado, son salarios, servicios básicos, compra de materiales. Y por otro lado está el gasto de capital, que sería la inversión en la casa. Arreglar el techo, construir una habitación nueva, esas cosas. Precisamente. El gasto de capital es el dinero para construir cosas que duran y que, en teoría, generan valor a futuro. Carreteras nuevas, hospitales, plantas de energía, modernizar aeropuertos, es la inversión en el mañana. Y lo que revelan estos documentos es un movimiento tectónico entre esas dos cuentas. El gasto corriente, el del día a día, se dispara. Aumenta en más de 6.500 millones de córdobas. Pero para compensar, el gasto de capital, la inversión a futuro, sufre un recorte. Pues un recorte brutal de casi 3.800 millones. ¡Ah! De acuerdo, ya entiendo el truco contable. No es que el dinero desapareciera, se movió de una columna a otra. Se sacó de la cuenta de construir el futuro y se pasó a la de pagar las cuentas de hoy. Y no solo eso, sino que se le añadió casi todo el dinero nuevo que entró por impuestos. Exactamente. Es un cambio de prioridades muy explícito. Se está sacrificando inversión a largo plazo para fortalecer masivamente la operación inmediata. De hecho, el documento lo confirma en el artículo 3. El resultado final de toda esta matemática es que el superávit, el dinero que sobra, aumenta en esos 4.600 millones que notaste al principio. Pero el costo para llegar a ese superávit es una desinversión muy, muy significativa. Vale, el panorama general está claro. Ahora tenemos que hacer de detectives y seguir el rastro de ese dinero. Si se recortaron casi 3.800 millones de la inversión de capital y se aumentaron 6.500 en gasto corriente, ¿de dónde salió y a dónde fue a parar todo ese dinero? Empecemos por los recortes. ¿Quiénes son las principales víctimas? Los documentos son muy específicos. En total, hay recortes que suman más de 7.200 millones de córdobas y se concentran en grandes proyectos de infraestructura. Lo fascinante es que podemos ver exactamente qué proyectos se ven afectados. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas sufre un recorte de más de 1.450 millones.
Y eso no es un número abstracto, ¿eh? Significa un freno directo a la construcción de las centrales geotérmicas de Cosiguina y a una nueva planta de energía solar. Son las grandes apuestas energéticas del país. O sea, proyectos que buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles y generar energía más barata a largo plazo. Esos son los que se pausan. ¿Correcto? Y el patrón se repite. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, ENACAL, A ver, ve una reducción de casi 900 millones. Esto impacta directamente en la mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento en ciudades como Tipitapa y Moyogalpa. De nuevo, no es un recorte a la burocracia, es un recorte a obras concretas. claro. Y vemos lo mismo con la empresa administradora de aeropuertos. Un recorte de más de 673 millones. Eso afecta la modernización de los aeropuertos de Bluefields y Corn Island, que son claves para la conectividad de la costa Caribe. Y hay un recorte que a mí me llamó muchísimo la atención. Casi 2.000 millones de córdobas a las universidades y centros de educación técnica superior. Son cifras enormes que afectan directamente a la educación, a la infraestructura educativa. Lo que estamos viendo es que se está pausando la construcción del futuro del país, tanto en lo físico como en lo educativo. Es una forma muy acertada de verlo. Y es importante notar que muchos de estos proyectos, según se puede leer entre líneas, dependían bastante de financiamiento externo. ¿De préstamos o donaciones? Exacto. Esta reducción podría indicar un retraso, una cancelación o, en general, una decisión estratégica de depender menos de esa financiación externa para la infraestructura y reorientar los recursos propios. Muy bien, esa es la mitad de la historia. ¿De dónde se quitó el dinero? Ahora vamos a la otra mitad, que es quizá más reveladora. ¿A dónde se fue? Si el dinero para construir cosas se redujo tanto, tiene que estar apareciendo en otro lado. ¿Podemos ver quiénes son los grandes beneficiados de este cambio? Claro, y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Hay incrementos que suman casi 10.000 millones de córdobas. Una parte importante va a reforzar áreas de seguridad. El Ministerio del Interior, por ejemplo, recibe un aumento de más de 780 millones. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua también ven sus presupuestos aumentar en 135 y 183 millones respectivamente. Y se especifica que es para gasto de capital, o sea, para comprar equipamiento. Interesante. O sea, mientras se recorta la inversión en infraestructura civil, se aumenta la inversión en equipamiento para las fuerzas de seguridad. Ese es uno de los patrones, pero no es el más grande. La partida que realmente explota es una categoría muy amplia y un poco vaga llamada asignaciones y subvenciones. Esta categoría por sí sola aumenta en más de 5.800 millones de córdobas. Es aquí donde se esconde el verdadero corazón de este reajuste. Asignaciones y subvenciones suena como un cajón desastre donde se puede meter de todo. ¿Qué hay exactamente ahí dentro? ¿A quién se le está asignando tanto dinero? Al desglosar esa categoría, encontramos el dato más importante de todo el documento. Hay una transferencia específica, con nombre y apellido. Se llama Apoyo Presupuestario INS, por un monto de 3.800 millones de córdobas. Esta es, con una diferencia abismal, la asignación individual más grande de todo el presupuesto modificado. Todo el dinero que se le quitó a los proyectos de energía, de agua, de aeropuertos, de universidades, prácticamente esa misma cantidad es la que se está inyectando directamente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al INS. En gran medida sí. Es una transferencia directa y masiva. Y dentro de esa misma categoría de asignaciones y subvenciones, también se incluyen fondos para la compra de autobuses de marca Yutong y para subsidios al transporte público. Pero la pieza central, el agujero negro que absorbe la mayor parte de los recursos reasignados, es el INS. Entonces el misterio está resuelto. La razón por la que los ingresos subieron mucho más que el gasto total es porque se hizo una cirugía mayor al presupuesto. Se amputaron inversiones a futuro para hacer una transfusión de sangre de emergencia al sistema de seguridad social y en menor medida a seguridad y subsidios. El gran titular de todo esto es, se frena la inversión para rescatar al IMSS. Esa es una síntesis muy, muy precisa. Y la evidencia no termina ahí.
Si miramos más allá de la ley del presupuesto, en la misma Gaceta Oficial encontramos dos acuerdos presidenciales, el 193 y el 194 de 2025, que refuerzan esta idea de una manera muy tangible. Cierto, los había visto. Estos acuerdos autorizan a la Procuraduría General a donar un paquete de propiedades que pertenecen al Estado directamente al IMSS. Y no es una propiedad, son 17 en total, 13 lotes y edificios en Managua y 4 en Rivas. Este es un detalle clave. Es más que un detalle, es la confirmación de la estrategia. Nos muestra que el apoyo al IMSS no es solo una inyección de efectivo, que podría ser algo temporal. También se le están transfiriendo activos fijos, patrimonio, ladrillos y cemento. Claro. El objetivo declarado en los acuerdos es fortalecer la seguridad social. Esto nos dice que la necesidad de apoyo del IMSS es tan grande que requiere no solo liquidez masiva del presupuesto, sino también un fortalecimiento de su base patrimonial. Claro, una cosa es dar dinero para pagar las pensiones de este mes, y otra muy distinta es entregar edificios y terrenos. Eso es una señal de que se busca una solución más estructural, o al menos de que el problema es de una magnitud que requiere medidas drásticas tanto en lo financiero como en lo patrimonial. Exacto. Cuando combinas la inyección de 3.800 millones de córdobas con la donación de 17 propiedades, el mensaje es inequívoco. La prioridad número uno por encima de la infraestructura energética, hídrica o de transporte es asegurar la estabilidad del sistema de seguridad social. Y en medio de estos movimientos de miles de millones de córdobas, de estas decisiones que definen el rumbo del país, la vida administrativa sigue su curso. La misma Gaceta nos informa que dos contadores públicos, Roger Rodríguez Guatemala y Johanna Carolina Barberena Girón, renovaron sus licencias por 5 años. Es un pequeño recordatorio, casi cómico, de que mientras el Estado mueve montaños de dinero, alguien tiene que seguir llevando las cuentas, persona por persona. Es un contraste fascinante, sin duda. Muestra la escala completa de lo que un documento como este contiene, desde el destino de miles de millones hasta el trámite individual de un profesional. Bueno, hagamos un resumen para tener la foto completa. Lo que hemos descubierto en estos documentos es un rediseño radical del presupuesto de Nicaragua para 2025. La historia empieza con un aumento de ingresos por impuestos, pero la trama principal es un cambio dramático en las prioridades de gasto. Se pisa el freno a fondo en la inversión en proyectos de infraestructura a largo plazo, energía, agua, transporte, y se pisa el acelerador en el gasto del día a día. El gran beneficiario de este cambio es, sin duda, el Instituto de Seguridad Social, que recibe un rescate financiero y patrimonial sin precedentes, y secundariamente se fortalecen las áreas de seguridad. La descripción es perfecta. Y esto nos deja con una pregunta final, una que estos documentos plantean pero no responden. Es la gran interrogante que queda flotando para el futuro y va más allá de los números de 2025. ¿Es sostenible este modelo? ¿Se está financiando la estabilidad del presente, particularmente del sistema de seguridad social, a costa de las inversiones que tradicionalmente impulsan el crecimiento económico del futuro? Poner en pausa grandes proyectos energéticos o de conectividad tiene consecuencias a largo plazo. La pregunta clave es si estamos viendo un ajuste de emergencia para un año complicado, o si este es el inicio de un cambio estratégico fundamental en el modelo de desarrollo del país. Uno que prioriza la estabilidad social y la operación corriente por encima de la expansión de la infraestructura. Esa es la verdadera historia que estos números nos empiezan a contar.